una vista de sobrevuelo de las leyes esenciales de la enseñanza. Son 7, tenemos 2 horas para estudiar 7 leyes, meta ambiciosa. También de los factores primordiales del aprendizaje. Eso es la parte del alumno, ¿verdad? El alumno aprende, yo enseño. Y cómo fomentar una relación con su alumno. Esas 3 áreas, esas 3 facetas del trabajo del maestro, lo que queremos ver esta mañana. Si bien es cierto, las 7 leyes encierran la totalidad de lo que es enseñar, hay que tomar en cuenta que en este curso, en este taller por lo menos, no puedo enfocar mucho en lo que significa el desarrollo de cada una de las leyes. ¿Por qué? Básicamente por tiempo. Entonces, si usted sabe a dónde vamos, espero que al final de las 2 horas pueda decir, sí, logramos eso, alcanzamos esa meta, porque eso es lo que yo quiero entregarle, sabiendo que el tiempo es limitado. Sé que aquí seguramente hay personas que son maestras ya, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes ya están enseñando actualmente? ¿Abre la mano? Ok. Y bájela. ¿Y cuántos ya estuvieron enseñando en algún momento o han enseñado anteriormente? O sea, casi el 80%, 85% tiene experiencia o está ganando experiencia. Lo más probable es que hoy día no le diga ninguna cosa nueva. Las 7 leyes son tan clásicas, tan antiguas, que inclusive los colegios, las universidades seculares también las enseñan. Si usted es pedagoga o pedagogo o profesor, profesora, esto va a ser repaso, porque lo más probable es que ya estudió estas 7 leyes. Sin embargo, yo sé que como profesor o como maestro, nuestras vidas como personas influye cómo enseñamos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestra experiencia personal, pensamos y transmitimos las ideas. En otras palabras, todo lo que yo les voy a enseñar esta mañana, lo voy a enseñar a través de un filtro. ¿Cómo se llama ese filtro? David Rogers. Los 35 años que llevo en Chile sirviendo al Señor. Es decir, mi propia vida, en otras palabras. Su vida, mi vida, es el instrumento que Dios quiere usar. No va a ocupar leyes porque están escritas en algún libro. Si quiere conocer el libro, aquí está. No tengo una copia en venta, pero se lo puedo mostrar. Enseñando para cambiar vidas, Howard Hendricks, el autor. Pero el libro no es lo que le va a cambiar la vida de sus alumnos. Es usted. Dios va a ocupar su vida. Este conocimiento lo va a traspasar a través de un filtro, de un canal, de un receptáculo, y es su vida. Por lo cual, siendo que nuestras vidas como maestros es lo que realmente genera, o por lo menos favorece los cambios, yo quiero entonces animarle a preocuparse de su propia vida. Al ir escuchando estas 7 leyes, hágase la pregunta: ¿esta ley la había escuchado? ¿Esta ley la entendía? ¿Y esta ley la ocupaba? ¿Verdad? Porque al terminar espero que sepan las leyes. Entre paréntesis, no lo dijo hermano Marcos. A quienes ponen mucha atención, tengo algunos premios para quienes aprenden las 7 leyes al terminar esta mañana. Le digo al tiro cuál va a ser la pregunta. Cíteme textualmente las 7 leyes. Y usted puede llevar un libro de regalo por eso hoy día. Esa es la meta, como dije. Pero al aprenderse las 7 leyes, ¿verdad?, necesita también pensar en cómo la está ocupando. Terminaré mi tiempo acá esta mañana preguntándole cuál de las 7 leyes es la que más falta le hace mejorar. Entonces ya sabe qué quiero enseñarle, ya sabe cómo se lo voy a enseñar y ya sabe cómo se lo voy a cobrar al final, cómo se lo voy a evaluar. Ya le dije de qué se trata mi clase. ¿Está claro, verdad? Cuando usted enseña, ojalá que sus alumnos tengan claro aún más de lo que usted le va a enseñar al comenzar. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está en la clase y no sabe para dónde va la micro, cualquier parada que llegue usted baja, ¿o no? Yo me acuerdo cuando llegué a Chile, anécdota personal, no tenía idea cómo andar por Santiago. Yo andaba con un mapa en mi maletín siempre, en plano, de Santiago. Pero no, por ello no me perdí.
Porque el centro es confuso, ¿no? Todos los edificios se ven iguales. Cuando no sabe dónde tiene que llegar, cualquier parada le sirve. Y en lo que es enseñar, si usted no sabe a dónde va a llegar, cualquier parada le sirve. A sus alumnos igual. Si ellos no entienden por dónde quiere llevarlos, se desinteresan, pierden motivación. No olvide que el maestro, más que obligar o exigir o inclusive incentivar a sus alumnos a aprender, usted es como uno de ellos, un aprendiz. Usted y yo somos los dos estudiantes. La única diferencia que usted tiene como maestra o maestro es que va un poco más adelante en el camino. Quizás va mucho más adelante, pero va a hacerle o quiere hacerle pasar por ese camino. Entonces, yo espero que usted sabe primero dónde vamos, cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a terminar. Y la primera de las 7 leyes, entonces, justamente tiene que ver con usted. Se llama la ley del maestro. Quiero hablar de usted. Si tuviéramos tiempo, si tuviéramos todo un día, yo le pediría un testimonio. ¿Por qué es maestra o maestro, por ejemplo? Algunos dirían, porque el pastor no tenía a nadie más. Bueno, eso no es la forma de elegir a un maestro, ¿verdad? Otros dirían, no, porque me encanta estar con los alumnos. Qué bueno. Pero si usted es maestro solamente por alguna obligación, sea escrita o no escrita, dicha o no dicha, entendida o no muy bien entendida, no va a ser un maestro que da un ejemplo. ¿En qué sentido? Un ejemplo de aprender. La ley número 1 es esta. Deje de crecer hoy y usted dejará de enseñar mañana. Deje de crecer hoy y dejará de enseñar mañana. Si usted no está cambiando, si usted no está creciendo, si usted no está aprendiendo, ¿qué espera de sus alumnos? Porque van a copiarle, le van a seguir. Es imposible que un maestro guíe a otros por el camino del cambio si usted mismo o usted misma no está cambiando. ¿En qué área ha cambiado este mes? No le pregunto que me diga en voz alta. ¿Qué cosa aprendió este semestre que realmente le dejó boca abierta? De la palabra de Dios me refiero, porque ella es obviamente nuestra materia. Claro, puede aprender muchas cosas interesantes de la vida, de la convivencia, de la sociedad, no sé, a lo mejor tiene algún tema que le gusta hacer, un pasatiempo. Sí, puede aprender y seguramente lo está haciendo. Pero ¿qué le ha realmente motivado a querer seguir aprendiendo de la palabra de Dios? Tengo un hábito, no sé si usted estará de acuerdo conmigo. No es de acuerdo a lo que significa proteger los bosques, así que le advierto al tiro. Me gusta comprar una Biblia más o menos cada 5 años, económica, sí, solamente para tener donde escribir. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia que tengo de cuando tenía 10 años, o 15 años, o 20 años, ya está llena. Pero compré esta hace poco, hace un año, y es una Biblia que tiene margen ancho. No la tengo en venta, lo siento, no estoy haciendo comerciales. Esta Biblia tiene un margen ancho porque me gusta escribir. Y cuando la leo, me motiva a crecer. ¿Qué? En que no he visto algo que está ahí, pero siempre estaba, solamente que no la vi. ¿Por qué tener una Biblia nueva? Aunque significa comprar otro libro impreso en papel, por eso menciono los árboles, porque usted necesita algo fresco. Necesita ser un maestro o maestra que siempre está buscando cosas nuevas. Sin embargo, tenemos algunas prácticas que a veces nos impiden crecer. ¿Y cuáles son? Bueno, como la florcita se marchita, ¿no? Si no tiene agua. Usted tiene que estar constantemente regando su mente y su corazón. Pero ¿cuáles son algunos de los errores que nos a veces incitan o nos dejan secos? Un error común es repetir las mismas lecciones. No me refiero a necesariamente el mismo plan de lección, me refiero a las mismas actividades, el mismo bosquejo, quizás la misma actividad. Me refiero a lo que es simplemente decir, voy a enseñar esta semana y quizás de la palabra del buen sembrador. Pero ya tengo una lección para eso. Y voy a mi carpeta y la saco, o mi archivo y la saco y enseño.
Ese es un error, ¿sabe por qué? Porque no le exigió la materia prepararse personalmente. Está dependiendo de lo que ya sabe. No digo que no es bueno usar lecciones antiguas, yo lo hago, pero cada vez que la saco, la trato de mirar con un ojo fresco, con una mirada nueva. Segundo error común es tomar las lecciones de fuentes populares. Me refiero al internet en particular. Creo que a veces es demasiado fácil hoy en día, y esto lo digo porque me han dicho hermanos que lo hacen. Cuando tienen que enseñar, van a alguna página favorita, algún predicador, alguna iglesia. Hay millones de textos, cursos, libros que puede bajar gratis. ¡Qué bien! Pero ojo, cuando usted usa un material ya preparado por otra persona, ese material tiene dos fallas de por sí. Número uno, no conoce a sus alumnos, que es lo más importante. Esa persona no sabe con quién usted va a estar enseñando. Y segundo error, segunda falencia, es que fue hecho pensando en un lugar, momento y grupo diferente que el suyo. Entonces usted tiene que adaptarlo, no solamente traspasárselo. Por eso hay que tener cuidado cuando sacamos de fuentes populares o accesibles. Y tercer error es dejar de preguntar, dejar de sondear, dejar de averiguar qué pasa en este texto bíblico, en esta historia, en este pasaje que está estudiando. No se quede con lo obvio, investigue, porque cuando no lo hace, usted ya está armando un cuadro donde los alumnos van a recibir comida espiritual preempaquetada, prefabricada, ¿verdad? Envasada. Y necesitan escuchar lo que haya pasado por su vida primero. Ahora, si bien es cierto, sabemos que estos son por lo menos algunos errores. El maestro, sin embargo, tiene que reconocer algo, que no puede ignorar las áreas del crecimiento del alumno. Y por eso, cuando yo le hablo de su propia vida, le estoy recordando que como maestro o maestra tiene que conocer lo que está pasando en su propia vida y con sus alumnos. Tiene que tomar en cuenta que si usted no ha tomado de ese vaso de agua, de esa fuente de agua fresca de la palabra de Dios, no se la puede entregar. No lo posee usted, no lo tiene en su corazón, no lo tiene en su vida. Necesita tomar profundamente, porque un maestro no puede comunicar de un vacío. Si su mente y su corazón está vacío, me refiero a que no tiene nada fresco, entonces usted le va a entregar las cosas que van sobrando a sus alumnos. Las migas, digamos. Le va a pasar un plato de comida fría, un plato de comida ya que sobró. Es decir, espiritualmente y bíblicamente, el maestro eficaz tiene que estar desbordándose del conocimiento de la palabra de Dios. Usted nunca debe en una lección poder entregarle todo lo que estudió, por ejemplo. Porque si lo entrega todo, entonces estudió muy poco. Probablemente va a tener que decir, no, esto no lo puedo incluir hoy, pero lo voy a dejar para alguna otra clase, o esto no tengo tiempo para trabajarlo hoy, pero lo voy a preparar para la otra semana. Muchas veces el estudio al maestro o a la maestra le llena de tanto alegría, tanto gozo, tanto interés en la palabra de Dios, que dice, quiero traspasar todo esto, pero no me da tiempo, pero voy a elegir lo más importante. Y ahí, ese es el proceso más importante de la preparación de su lección, porque está pasando por su vida, está pasando por su mente, por su corazón. Un maestro también eficaz tiene que tener una comunión constante con él, pero también con su iglesia. O sea, una cosa muy importante es reconocer que el maestro no está solo. Gracias al Señor, ¿verdad? Tenemos una iglesia local. El hermano Fernando hablaba de la iglesia en Puente Alto, que tanto le significó y le significa para su vida. Es decir, cuando uno piensa en la familia Fuentes, hay que pensar no solamente en él y su esposa Gloria, sino que en todo lo que otras personas que han estado detrás de ellos. Pero hoy en día también, todos estamos relacionándonos con la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque eso es nuestro contexto. Y cuando yo tengo una relación fresca, cercana y personal con la iglesia,
se va a notar. Se va a notar que es importante. Así que como maestro no puedo simplemente tratar de dar lo que me sobra, sino que lo que me abunda. Creo que en cuanto a la enseñanza tenemos que entender que la obra de Dios en la iglesia, en mi vida y en mis alumnos es lo que buscamos. Es una obra, se puede decir, tripartita, ¿verdad? Divina, porque Dios está obrando en ellos, y busco eso sobre todo, pero también de la iglesia, de los hermanos, ahí está la obra de Cristo, ¿verdad? Trabajando en sus vidas. Y en tercer lugar, el maestro o la maestra. Son tres elementos. Ahora, pero déjenme explicarle un poquito las cuatro áreas. Bueno, ya avancé con uno. El aspecto intelectual es uno. Voy a nombrarlo simplemente para que ustedes luego lo examinen. El aspecto espiritual y también el aspecto social, emocional. Estas son las cuatro áreas, ¿verdad? Clásicas, típicas del ser humano, y al final el aspecto físico. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿cuál de estos, quizás de estas cuatro, está tal vez ignorando en su enseñanza? Les voy a dar 2 minutos. Converse con su vecino, pégale el colazo ahí, el vecino, la vecina, pregúntele, a ver, pensando en los cuatro, sin haberlos definido todavía, ¿cuál de los cuatro tal vez esté ausente o ignorado o pasado por alto en su clase? Todos 2 minutos para eso. Conversa con su vecino ahí. Los que están solitos pueden acercarse, por favor, pueden moverse. Este es un taller, no es un culto, no es una conferencia. Si necesita pararse, adelante nomás. ¿Están cubriendo las 4 áreas? ¿Más o menos entienden las 4 áreas? Sí. ¿El físico cuál? Físico, está pensando en la parte física, claro, el aspecto, digamos, activa, material, humano, digamos, corporal. Esa es la área físico. ¿A qué se refiere como abarcándolo en un tema, por ejemplo? Por ejemplo, estoy tomando en cuenta que aquí tenemos maestros y maestras de niños, o de jóvenes, o de adolescentes. Ellos necesitan moverse. ¿Lo está considerando en la planificación de su clase? Por ejemplo, esa es una área. Ahora, adulto, tal vez esa área probablemente esté baja en la lista de prioridades. Pero les voy a hacer ver algo más adelante, que igual el adulto necesita moverse. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero, físicamente, digamos, corporalmente. Bien, bueno, ya están conversando, ya pasaron unos 2 minutos. No puedo tomar comentario de cada uno, pero me gustaría escuchar igual de uno o de dos. ¿Cuál es alguna de esas 4 áreas que está ignorando? ¿Quién quiere ofrecer alguna respuesta? Y le voy a preguntar obviamente, ¿por qué? ¿Alguien podría ayudarme en eso? ¿Cuál área está ignorando? Sí, hermana. Bueno, yo creo que el aspecto físico. Yo le doy a niños entre 6 a 8 años. Y claro, en la clase ellos les gusta brincar, saltar, hacer todo lo que hacen ellos. Y creo que siempre los tratamos de mantener tranquilos para que escuchen la lección. Okay. Y también por el tiempo. Yo creo que por eso es que lo he ignorado. Ajá. Porque el tiempo no nos da para darle la enseñanza y también controlarlos, que ellos puedan escuchar todo. Okay. Entonces creo que por eso. Pero sí se podría añadir en el... Un niño de 6 años, 8 años, 9, 10, su cuerpo está en constante desarrollo y toda la musculatura está diciendo muévete, muévete, muévete. Y nosotros los maestros decimos siéntete, siéntete, siéntete. Un niño necesita moverse, ¿por qué? ¿Porque te quiere distraer? No, porque su cuerpo lo pide. Entonces, al planificar su clase, ¿no sería mejor preparar un momento para la actividad física que usted la puede guiar?
para que no sea justamente ese brincar, pegarse saltos, andar corriendo o distrayendo a los demás. ¿Alguien más? Gracias, hermana. ¿Alguien más? ¿Qué área está olvidando en su clase? ¿Y por qué? Si fuera a ir por las estadísticas, al menos en la iglesia, bueno, no hay un estudio estadístico, pero la práctica, la experiencia, típicamente el 4 se ignora mucho y luego probablemente el segundo que se olvida es el 3. Ahora, sí, clases de, por ejemplo, adultos tienen un elemento social y también de jóvenes, porque les gusta conversar. Pero lo que muchas veces ignoramos que ese aspecto de la enseñanza puede contribuir a la meta que tengo para mi clase. Y espero mostrarle un par de formas que sea así. Ahora, aquí estoy como lanzándome a las 4 áreas, pero ¿cuál es la razón de considerarlo? Invertimos ahora la pregunta, en su vida personal, ¿cuál de estas 4 áreas está ignorando en su vida? No me la conteste en voz alta. ¿Será posible que también está ignorando alguna área? Dedica poco tiempo a hacer ejercicio. Dedica poco a compartir con la iglesia en tiempo de comunión. Siempre está trabajando. O dedica poco tiempo en desarrollar relaciones emocionales sanas con hermanos o con hermanas. Alguna cosa podría estar faltando, ¿cierto? En su propia vida. Bueno, si en la clase falta, lo más probable es que en su vida falta. Lo más probable. No hay una relación directa, pero aquí voy. Como usted es el maestro, usted es el ejemplo. Usted es la persona que los alumnos están observando. Entonces, están tomando sus lecturas, están tomando sus pistas, sus rastros de su propia vida. Por lo cual, una de las cosas muy importantes es reconocer que el maestro es, en primer lugar, una persona que tiene que mostrar por su propio carácter qué significa ser un hijo de Dios. En otras palabras, su propia vida es su carácter de presentación. Y los niños, los jóvenes, los adultos escuchan, observan, toman, ¿verdad?, lecciones, observan y preguntan de lo que pasa con usted, qué pasa, cómo es, de su propia vida. Toman muestras de confianza, de integridad, una vida en relación a Cristo, su propio tiempo devocional con Cristo. Si usted nunca menciona que yo hoy día leí o ayer leí en la Biblia, no para tirarse flores, no para pedir aplausos, sino que porque es parte de su vida, ellos van a pensar que no tiene tiempo devocional. Bueno, ahí fue el primer punto entonces, su área espiritual, ¿verdad? ¿Se da cuenta? En otras palabras, usted es el vehículo a través del cual el mensaje de Dios se transmite en todo su aspecto, emocional, espiritual, intelectual y físico. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Ahora, algo importante es, a ver, déjenme recordar acá. Claro, aquí hay una mención de algo muy importante. Su carácter personal realmente es lo que, en el fondo, da credibilidad a su clase. Por lo cual, tenemos que tomar en cuenta que su carácter es algo distinto a su personalidad. ¿En qué sentido? En el sentido que el primero está siempre en desarrollo, su carácter. ¿Quién es? ¿Cómo lo conocen? Su reputación, su ejemplo, versus la personalidad, la cual la recibió cuando nació, ¿verdad? O fue concebido, o fuimos concebidos, ¿verdad? Es decir, hay algunas cosas que las recibimos por herencia, que son muy difíciles de cambiar, pero su carácter debe estar constantemente cambiando. Y segundo, los alumnos necesitan conocerle a usted como persona. ¿Qué piensan de usted si se basa solamente en lo que ve en la clase? Va a ser muy limitada, va a ser muy restringido. Necesitan conocerle en varios aspectos, en posible los 4 aspectos de su vida. ¿Por qué? Porque la primera ley del maestro es: si usted deja de crecer, ya dejó de enseñar. Pero a la inversa también es verdadera. Si usted crece como persona, va a poder enseñar. ¿Se entiende? Entonces, brevemente, esa es la ley de maestro. La segunda ley se llama la ley de la educación. Ahora, usted diría, pero de eso estamos estudiando, ¿no? Educación. De hecho,
¿Cómo se llama la conferencia? Seminario Edu-Cristiana, de la educación cristiana. Aquí estamos ocupando la palabra educación en una manera un poquito más limitada, un poquito más específica. Déjeme ver si se la puedo explicar. Esta es la ley. La manera que la gente aprende, o para ser más específico, de que sus alumnos aprenden, determina cómo usted enseña. La ley quiere decir, en pocas palabras, yo necesito estudiar, necesito conocer, necesito poner a prueba mi conocimiento de mis alumnos. Porque si no les conozco personalmente, difícilmente puedo invitarles a cambiar. Y en verdad lo que más buscamos, lo que más se quiere lograr al enseñar es cambio. Cambiar, madurar, en otras palabras. La mejor manera de definir la educación es simplemente, o la enseñanza es simplemente guiar hacia cambios. Por lo cual, si no conozco bien a mi clase, y me refiero a los adultos también, quizás los niños son un poquito más abiertos, ¿verdad? Un poquito más transparente, un poco más sincero y genuino. Pero los adultos, un misterio total, ¿cierto? Un misterio. Yo conozco a personas con las cuales he trabajado ya 8, 10, 15 años que aún a veces me cuesta. Pero tengo que seguir preguntándome, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué responden de esa manera? Tengo que conocer muy bien a mis alumnos. Y el efecto va a ser entonces que yo puedo insertar justo donde más se necesita la palabra de Dios. O sea, enseñar de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a cómo ellos están aprendiendo. Eso quiere decir que antes de lograr dar una clase, tengo que primero estudiar a mis alumnos. Ahora, hubiese querido nosotros aquí en esta clase conocerle a cada uno de ustedes personalmente, porque podía aplicar más adecuadamente o más precisamente mis materiales, mis apuntes. No los conozco a todos personalmente. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes están en este momento con una desventaja, y yo también. Tienen que tratar de interpretar todo lo que estoy diciendo y luego ingresar o interiorizarlo en su vida. Es un trabajo más se puede decir, un poco más exigente. No imposible, pero un poco más exigente. Pero la única manera que lo va a poder hacer es que está preguntándose constantemente dónde en la vida mía, personal, ahora yo estoy enseñándoles a ustedes, dónde usted necesita cambiar. ¿Qué cambio hace falta? Por eso le hice la pregunta en algún momento. ¿Cuál de las 4 áreas tal vez esté ignorando en su clase? Porque lo más probable lo está ignorando en su vida. Lo más probable. No necesariamente, pero lo más probable. O también le pregunté, ¿verdad? ¿Cómo están en cuanto a realmente conocer la totalidad del proceso de la enseñanza? Quizás conoce varias de estas leyes, pero no presta atención a todas ellas. Entonces, piensa a través de este taller cómo usted necesita cambiar y aplíqueselo. Y lo mismo tiene que hacer en la clase con sus alumnos. Eso quiere decir 2 cosas. Número 1, hay 2 factores que influyen en cómo el alumno aprende. El primero de ellas es lo presente, lo actual. Eso es lógico, eso es obvio, eso es entendible, no hay ningún misterio ahí. Pero también la proyección futura de sus alumnos. Proyección futura quiere decir su potencial. Nunca mire a sus alumnos solamente como están hoy en día. Sí, hay que conocerlos hoy, presente, pero no limite su trato hacia ellos solamente por quienes son hoy. Porque a futuro, quién sabe qué pueden llegar a ser, ¿verdad? La tendencia puede ser que esta persona en mi clase, joven, adulto, sobre todo cuando ya son más grandes, y uno piensa, nunca van a cambiar, ¿cierto? Uno siente eso, es lo mismo, siempre dice lo mismo, siempre actúa así. Pero si usted se queda ahí pegado, está mirándolo solamente por el futuro, perdón, por el presente y no el futuro. Piensa en la proyección y eso le va a cambiar. Ahora, hay 3 tipos de alumnos. No tengo tiempo para desarrollarlos, solamente déjeme mencionarlo. Con la hermana Lorena van a tocar estos temas. Al menos me dijo que sí, quizás cambia. Pero hay 3 tipos de alumnos. Hay alumnos que aprenden por lo visual, ¿cierto?
Basta con mostrarles algo muy llamativo, colorido, bonito y prestan atención. Los tiene ya cautivos por toda la clase. Pero hay alumnos que aprenden por lo auditivo. Y depende más de lo que usted habla, de su tono de voz, que si baja la voz y ponen atención. Algunos empezaron a mirar. Cuando bajo la voz, está pensando, es importante, tengo que poner atención. Aun cuando muchas veces uno quiere gritar, ¿no? Pero tiene que bajar. Hay personas que son los que aprenden en forma auditiva. ¿Y cuál es la tercera? Kinética, ¿cierto? O cinética. Moviéndose. Haciendo cosas. Aprenden por las acciones. Yo me atrevería a decir que usted nunca puede equivocarse si incluye en todas sus clases algo para cada uno de ellos. Ahora, no sé si tendrá tiempo para pensar y preparar bien una actividad visual, auditiva y cinética. No sé, depende cuánto tiempo usted tiene. Pero tiene que a lo menos semana tras semana ir variando eso. Si no, va a llegar a ciertos alumnos solamente y los otros se van a desconectar. Inclusive capaz que no vuelven. Cuando ya son grandes simplemente no vuelven. Esa es su manera de decir, no me llegaba la lección, ¿verdad? Interprételo así. ¿Qué quiere decir? Tenemos que controlar entonces el ambiente para, de acuerdo a que conocemos de cada uno de nuestros alumnos, llegar a situaciones, llegar a interacciones entre ellos, poner delante de ellos realidades, oportunidades que responden a la necesidad de cada uno, a cómo ellos aprenden. Trate de, por ejemplo, una sugerencia, cambiar la rutina, ¿verdad? Cambie la rutina. El método que ocupó la semana pasada, no lo ocupe esta semana. La visual que ocupó la semana pasada, no lo vuelva a ocupar esta semana. Cambie. La rutina básicamente cree pasividad. Y la rutina para uno, como maestro, es cómodo. Es mucho más fácil poder decir, mi lección ya la tengo aquí en el bolsillo, llego nomás y disparo. Pero cuando usted quiere realmente hacer que el niño o la clase o el alumno cambie, no puede ser que simplemente hace lo que siempre hace. Otra cosa importante, trate de hacer preguntas, de observar a sus alumnos y cómo responden cada uno a lo que está enseñando. Si el alumno está distraído, pregúntese por qué, qué pasó. ¿Fue el niñito que está al lado? ¿Fue la persona que está ahí con el celular? ¿Qué causó la distracción? Y luego busque reducir esas distracciones. La forma de evitar distracciones no es decir, no haga eso, sino que mantenerlos enfocados. Y los mantiene enfocados sabiendo cómo aprenden. Por último, tiene que ser realmente un desafío personal. Que usted conozca tan bien a sus alumnos, tan bien que sabe sus cumpleaños, sus aniversarios de matrimonio, en qué estudiaron o qué aspiran a estudiar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que tan bien que cuando llegue una persona, hasta con un par de zapatos nuevos, usted le puede haber cumplido por eso. Porque sabe que son nuevos, porque se está fijando en cómo se viste. No está llamando la atención en forma desmedida para hacer desfile, no. Pero sí sabe cuando el niño llegue con zapatos nuevos. Porque el niño va a llegar alegre, ¿no es cierto? Va a llegar casi luciéndolos ahí. Oiga, profesor, hola, ¿cómo está? Y pone los pies delante suyo, ¿no? Casi. Ponga atención, observe. Porque eso es como sus alumnos van a responder. Por otro lado, una de las cosas que a veces hacemos que hunde a las personas es ponerles demasiada atención. Déjeme explicar. Sí, necesito saber cómo aprende. Sin embargo, no puedo dejarlos pasivos, ¿verdad? Ya lo dije. Para incentivarles, entonces, ¿cuál es una manera de incentivarles? Un poco de presión. Bien aplicada y bien preparada. ¿Por qué? Cuando hay presión, las personas respondemos con, tengo que superar esto. Tengo que cambiar, tengo que conocer, tengo que vencer aquí, triunfar. Pero la tensión justa, porque la tensión desmedida viene a ser como lo que se puede ver en este diagrama. Demasiada presión y la persona se hunde. ¿Qué tipo de presión? Académica, por ejemplo.
pidiéndole al niño que memorice un versículo de 50 palabras en una sola clase. Un niño de 5 años no lo va a hacer, a no ser que es genio, ¿verdad? Y los hay, pero no es el promedio de su clase. Tiene que saber la presión, tiene que saber cómo responden sus alumnos. Segunda cosa es saber que la presión justa los anima. Es decir, cuando se me pide hacer algo que sí me siento motivado a hacerlo, el resultado es, me esfuerzo. En otras palabras, quiero cambiar. Si no nos cuidamos, sin embargo, podemos hacer más bien que las personas se hunden y dicen, no puedo, no me lo puedo, yo no puedo continuar acá. Y se emigran a otro lugar, a otra iglesia, no asisten a su clase, vienen solamente los domingos. Una de las cosas que hay una manera de evaluar, ¿verdad?, la iglesia, que muchos hoy en día dicen, pregunten 3 cosas. ¿Cuántas personas asisten el domingo? ¿Cuántas ofrendas se entregan? ¿Y cuántos van a la escuela dominical? O a las clases, o algunas iglesias las llaman una escuela bíblica familiar. Pero ¿sabe una cosa? Esa es una pregunta injusta, la tercera. ¿Sabe por qué? Porque esa escuela dominical o ese estudio bíblico depende del maestro, no solamente del alumno. Y tenemos que nosotros preocuparnos de saber incentivar al alumno porque los conocemos, no dejarlos pasivos. Proyectar lecciones, por ejemplo, que se tienen que ver con la vida real. Mencionar ejemplos, darles oportunidades de sacar ejemplos, de expresar dudas, luchas que tienen en su propia vida. Si ellos no están logrando relacionar la materia con la vida, ¿qué va a pasar con esa información? Exactamente, la dejan de lado. ¿Qué hace usted cuando escucha toda la noticia de la noche? Si usted ve la noticia, algo muy deprimente que hacer, ¿no? Porque después se va a acostar y está con pesadillas toda la noche. Pero si usted ve la noticia y sale una noticia sobre algo en la China o en los Estados Unidos, no le interesa, ¿qué pasa? Mentalmente se desconecta o se bloquea o empieza a surfear, ¿cierto? Entonces, en su clase, si su alumno o su alumna escucha algo que no le interesa, ¿qué hace mentalmente? Se bloquea. ¿Cuál es el problema? Faltó una presión adecuada. No lo ve relacionado con su vida, ni tampoco siente que va a ser importante. Realmente la mejor manera de ayudar a la persona a cambiar es hacerle ver sus necesidades. Y de eso queremos hablar más adelante. Otra cosa importante, bueno, déjeme mencionar aquí, en esta segunda ley, la ley de la educación, lo que significa entonces la motivación correcta. La forma de motivar es ingresar o relacionarlo con la vida misma. Deje que los alumnos busquen la forma de relacionarlo. Una buena manera y una manera típica de que una persona aprende es en deportes. ¿Por qué? Porque tiene que aprender a superarse. Pero no solamente por sí solo, sino que también tiene que competir. Entonces, ¿qué está haciendo el buen atleta? Siempre está considerando lo que están haciendo los otros equipos, lo que están haciendo otros competidores. Siempre está mirando y luego dice, ya, yo puedo superar a eso. Ahora, la competencia es con uno mismo más que con otra persona. Pero le interesa saber dónde puede cambiar, dónde puede crecer. La propia vida nos da muchos ejemplos de cómo cambiar, de por qué cambiar y de incentivar a cambiar. Lo que pasa es que, sin embargo, como personas, no todos sabemos lo que nos falta, ¿verdad? Sobre todo a una persona pequeña, a una persona joven, niño, etc. Hay 4 tipos de aprendizaje. Los voy a nombrar y luego los voy a definir. Solamente para que los vea, está el aprendizaje de lo que se llama la incompetencia inconsciente. Dame un segundito, lo voy a definir. Luego viene la incompetencia consciente. Estás atento, estás consciente entiende que le falta. 3, la competencia consciente. ¿Ven la diferencia que cambió, verdad? Igual, ya tiene una habilidad, pero está consciente de hacer eso. Y cuarto nivel, la competencia inconsciente. A ver, déjeme explicárselo. ¿Ya? Primero,
Igual van a venir los mismos 4, así que no se frustran si no lo alcanzó a notar. ¿Qué es la incompetencia inconsciente? Es que el alumno ni siquiera sabe que no sabe. Tú dirías, ¿qué? Sí, no sabe que ni siquiera sabe. El problema es que no le interesa porque ni siquiera sabe, no está en el radar, decimos, no capta. Un ejemplo típico sería, por ejemplo, a lo mejor aprender a escribir en el computador. Ahora, cuando nosotros que tenemos más de 50 años, éramos niños, nos interesaba escribir en un teclado, en una máquina de escribir, no nos interesaba. Pero ¿qué niño a los 6 años ya no sabe escribir con un teclado? ¿Qué necesidad cambió? El teléfono. Entró en la vida la necesidad de usar un computador, porque estos son computadores pequeños, al menos los smartphones, ¿verdad? Y tiene que ocupar el teclado. Entonces, los niños ya saben escribir a la máquina. Es lo que antiguamente se decía. Ahora ya es mandar textos, escribir, qué sé yo, en el teclado. Pero a veces en el área espiritual ni siquiera las personas saben que no saben. Ese es un desafío grande. Ahora, vamos a tocar otra ley más adelante que nos explica cómo ir de lo desconocido, ¿verdad? Cómo acercarnos a lo desconocido, y siempre es de lo conocido. Voy a explicar eso más adelante. Segunda cosa esa es la incompetencia inconsciente. No sabe que no sabe. Segundo, la incompetencia consciente. Obviamente la persona ya sabe que no sabe, pero le falta buscar respuestas. Falta el conocimiento. Es decir, está consciente que necesita saber de, por ejemplo, andar en el espíritu. Eso no es una cosa de simplemente de una manera de levantarse y tirar un switch, ¿verdad? Tirar un interruptor. Andar en el espíritu es un mandato y es esencial para la vida cristiana. Pero a veces no sabemos cómo responderle al Espíritu Santo. Bueno, si puede hacer que la persona por lo menos entiende que necesita hacer eso, de ahí puedes avanzar. Y ese mismo asunto se puede traspasar de muchos otros temas en la vida cristiana. El problema es que muchos están más bien en este nivel. No saben que no saben. Y ese es un problema para el maestro. Ahora, eso es muy obvio cuando se trata de prácticas simples. Ser cortés, ser respetuoso, ser paciente. O sea, es muy obvio. ¿Cómo se le falta cuando la persona choca? No físicamente, sino que emocionalmente con otra persona. Pero una vez que está ahí, después ¿qué hace? Esa es la parte frustrante. Lo típico es que van de acuerdo a lo que es la naturaleza propia y no buscan una solución bíblica. Entonces ahí tenemos la incompetencia inconsciente y consciente. Luego viene tercero, la competencia consciente, lo cual significa el alumno ha adquirido una capacidad, destreza o habilidad, pero le cuesta porque tiene que ponerse muy atento para hacerlo. ¿Se acuerdan cuando aprendió a andar en bicicleta? La primera vez, la segunda vez. ¿Usó ruedas laterales de apoyo? ¿O no? No todo uso. Yo sé que aún dicen suben y parten nomás. Yo usaba ruedas laterales, pero poco tiempo. Cuando me lo sacaron, dije, me voy a matar. ¿Cierto? Pero ¿sabe una cosa? Sacaron esas ruedas. Mi papá dijo, ya David, listo, apague nomás. Y me empujó. Dije, ¿qué? Y empecé a aprender. Empecé a sentir el equilibrio y continué. Pero aún al principio me costaba andar. Tenía que tener cuidado, no caerme de un lado para otro, ¿cierto? Sobre todo tenía que tener cuidado, no hacer una vuelta muy cerrada porque podía caerme. En la vida cristiana algunos saben que tienen que caminar en el espíritu, pero les cuesta. Bueno, eso se llama competencia consciente. Saben lo que Dios pide, pero no lo hacen frecuentemente y no tienen confianza. No viven en victoria, no viven triunfantes, no viven para Cristo y más bien vuelven a lo antiguo. Les cuesta mantener lo que saben tienen que hacer. Eso es donde yo creo que el 80% de los cristianos estamos. Sabemos lo que Dios pide, pero no es fácil. ¿O no? Entonces, ¿cómo llegar a la siguiente, la cual es esta? La competencia inconsciente es estar tan competente
que ni siquiera tiene que pensar para hacerlo. Si usted tomara una bicicleta ahora, ¿le costaría? 10 segundos, a lo mejor un minuto, después es natural. No tiene que pensar. Inclusive, ¿cuántos de ustedes pueden andar sin sujetarse? Pueden soltar las manos. ¿No quieren admitir? Eso me gusta hacer. Yo ando en bicicleta todos los domingos en la noche cuando tengo culto, entonces ando cerca de donde mi hermano Alexis, paso por su casa y le saludo. Arriba, el pelo en alto, arriba. Andar en bicicleta es un gozo para mí y me gusta soltar las manos, pero no cuando vienen vehículos, ¿ya? No quiero llegar a tener un encuentro de tercer nivel con el vehículo. Así que, pero cuando un creyente aprende y sabe y luego lo hace porque quiere hacerlo, ahí llegó ya el aprendizaje, ahí ya logró cambiar su hábito. Para allá tenemos que ir con los alumnos. Eso se llama la educación. Bueno, tengo otras cosas con respecto a ello, pero puedo citar lo siguiente de nuestro libro. Dice, el arte de la enseñanza y la dificultad del aprendizaje es conseguir que las personas se coloquen en el comienzo de este ciclo, el primer punto que mencioné, y que se sumerjan hasta el fondo para que puedan comenzar el proceso del aprendizaje. Déjeme mostrarles rápidamente cómo, no tienen que copiar eso. Ahí están los 4, por si no los alcanzó. ¿Los tienen todos? ¿Ok? Déjeme darle alguna sugerencia de cómo puede hacerlo. En la ley de número 3, de la actividad. Vamos a trabajar con esto y trabajar en lo que significa ya ingresar hacia estos 4 aspectos de la educación. ¿Cuál es la tercera ley? Tengo que cubrir 3:30 en la primera hora, a ver si alcanzamos. Esta es la primera ley, la tercera ley. El aprendizaje máximo es siempre resultado de la aplicación al máximo. Lo explico. Aprender no significa saber. Aprender significa cambiar. Aprender en los 4 niveles que recién vimos significa que llega a ser tan natural que no tengo que pensarlo. Ahora, ojo, no quiero decir que ande como zombie, no, eso no es la idea, sino que me nace, es lo que quiero, es lo que me da gozo hacer en la vida cristiana. Testifico, por ejemplo, porque el pastor me va a chequear cuando llegue a la puerta a la iglesia. ¿Cómo sería una iglesia así, no? El pastor toma asistencia y te pregunta, ¿cuántas personas testificaste esta semana? Entonces, ¿qué va a hacer? Vas a buscar testificar a alguien porque es obligación, pero sabes, estás consciente, pero no es natural. Lo que tú quieres, el que testifica lo hace porque lo quiere hacer y lo sabe hacer. Póngale el ejemplo que quiera de toda la vida cristiana o todo el aspecto de lo que significa vivir una vida en Cristo. Eso es donde queremos llegar. Por lo cual necesito darles constantemente aplicaciones de esa verdad o de ese principio. Necesito al máximo ayudar a que mis alumnos apliquen constantemente la palabra de Dios a sus vidas. No les dejes salir de su clase, hermanos y hermanas, diciendo, no sé qué hacer con esto. No sé de qué me sirve. Mi hija está leyendo, tiene 17 años, tiene una pequeña dificultad de aprendizaje, es por la memoria. Y hace una semana me dijo, papá, ahora estoy leyendo Levítico. Está lleno de sangre, me dice. ¿Qué? Está lleno de sangre. Sí, todos esos sacrificios, no sé qué hacer con eso. Hay un problema. No tiene que leer Levítico porque alguien le obligó. No sé si lo está leyendo por eso, creo que no. Tiene que entender que en Levítico también hay lecciones para la vida cristiana, ¿verdad? No es un libro donde vas a ir a testificar a un inconverso tal vez, pero sí para entender la santidad de Dios, el pago que Dios hizo por el pecado del hombre. El libro Levítico nos muestra claros ejemplos. Entonces el Levítico tiene que ver con la vida. ¿Cómo le voy a ayudar a entender eso a mi hija de 17 años? Mostrar que tiene aplicaciones, que se aplican a la vida cristiana. Entonces, otra vez citando nuestro libro, el doctor Hendricks dice,
cito, su labor como maestro no es impresionar a la gente, sino a sacudirlas. No es convencerlas meramente, sino cambiarlas. La manera de traer cambio a la vida es que lo aplican, que sea activamente implementado en sus vidas. Pero, ¿por qué un alumno entonces no hace aplicación propia? ¿O por qué el alumno quizás no se entrega a su clase? ¿Por qué tiene alumnos, por ejemplo, que están sentados en primera fila pero están mirando allá al cielo, están mirando afuera, están molestos? ¿Por qué hay alumnos así? Porque no anticipan que les va a servir lo que están recibiendo en su clase. Ahora, puede ser si son muy pequeños que simplemente les cuesta por otras cosas, sean intelectuales u otros, pero al menos una docente para arriba que haga eso, está desinteresado. Como decimos la buena jerga chilena, no está ahí, ¿cierto? No tiene idea de qué le va a servir su clase. ¿Cómo cambiar eso? A ver, yo no puedo hablar de actividad simplemente hablando. Ustedes van a estar activos. ¿Están listos? ¿Quieren moverse un poco? ¿Quieren levantarse de la silla? Les voy a molestar. Vamos a hacer un grupo, 6 grupos. Ojalá que sean más o menos 5 por grupo. No conté, no sé cuántos somos, pero vamos a contar. Y vamos a hacer algo así. Aquí ven las instrucciones. ¿Están listos? Póngase de pie, por favor. Deje sus libros al lado. No los necesita. Tampoco necesita cuaderno. Lo puede dejar al lado. Y vamos a practicar actividades, ¿ya? Un taller. Así que no quiero que se me duerman y prometo que no lo van a hacer con este ejercicio. ¿Listos? Primero vamos a contar de 1 a 6. ¿Listo? Comenzamos acá. 1. 7. 8. No, 2. 2. 3. 1. No, no escuché. 3. 3, sí. 4. Bien, atrás, hermano Marco. 5. Hermano Víctor. 6. 6. Hermano Alexis. 1. 1. 2. 3. ¿Sí? 4. 6. 1. 2. 3. 4. Hoy no es número par, bueno, no importa. Ya, primero les voy a molestar un poquito. Todos los unos se junten en ese rincón. Por favor, todos los unos vayan para allá. Todos los dos se junten en ese rincón, de allá al fondo, cerca de la ventana. ¿Qué es eso? No es teléfono. Ah, me están... ya, córtala. Ahí está. Sí, el temporizador. Ya, 1 acá, 2 allá, allá cerca de la ventana, 3 aquí adelante, 3 acá, 4 detrás, cerca de la escalera de fierro, 4 ahí, 5 con el hermano Víctor. ¿Ustedes 5 o 4? Hermano Víctor. 6, es 6. Entonces 6 ahí y 5 acá adelante. ¿Ya? 1, 2, aquí 3, allá 4, acá 5 y allá al fondo 6. ¿Estamos bien? ¿Cuántos hay en 6? Más pequeño parece. Ahora, estoy mostrándoles un ejemplo. No es perfecto, pero va a funcionar. Dije que no necesitaban su cuaderno, pero olvidé decir que necesitan su Biblia. Así que ya hice un error, perdóname. Busque su Biblia y vuelva a su grupo. Para los que lo necesitan, para que sepan, después del ejercicio vamos a tomar un descanso de 5 minutos. Ojalá aguántese unos 10 minutos más y ahí paramos. Ya, con su Biblia entonces, volviendo a su grupo. 1 acá, 2 allá, 3 adelante, 4, 5, 6. ¿Estamos listos? Ya bien enseguida entonces, pero no sé si los hermanos acá pueden leer. Ojalá pueden acercarse para ver un poquito la pantalla. Hermanos, los demás creo que estamos con visibilidad directa. Ya tenemos 6 grupos, ¿verdad? El último grupo es el más pequeño, pero podemos trabajar. Son los más ilustres, así que por eso confío que van a ser capaces de hacerlo. Número 2, ya lo hicimos. Número 3, busquen su Biblia, Malaquías 4. No la lea todavía, pero búsquela, por favor. No la lea, solamente abre su Biblia a Malaquías 4. Por si acaso es la última página entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que lo hice.
Muy fácil. Malaquías 4, 1 al 6. ¿Todos lo tienen? Bien. ¿Qué van a hacer? Ponga atención acá. Esta es la parte un poquito más enredada, pero ustedes son adultos, así que espero que me puedan ayudar. El grupo número 1, sin leerlo en voz alta, lo lee solo, para sí solo. Lo lee y para. Nada más. 6 versículos. Ponga atención, sí. El número 2, y luego ustedes van a juntarse con el grupo 4 de allá. ¿Qué va a hacer el grupo 4? También tienen que leerlo solo, pero preparar 3 preguntas para el grupo número 1. Que sean preguntas más o menos obvias, por favor, porque esto es con muy poco tiempo. Ya no le preguntan, ¿y cuál es la interpretación teológica premilenialista de...? No haga eso, por favor. Preguntas más o menos obvias. ¿Qué dice verso 5? Por esa línea. Entonces, uno lo lee y se va a juntar con el 4. Cuando yo diga vamos, ¿ya? Número 2, ya repetimos eso, el grupo número 2 de allá, hermanos, por eso los puse en el rincón, para leer en voz alta. Pero para sí solo, no para los demás. El mismo texto y luego se van a juntar con el grupo 5 acá. Grupo 5, ¿qué van a hacer ustedes? Prepararles 3 preguntas, más o menos simples, y uno para cada uno les va a preguntar. Ya, no tienen que preguntar las 3 preguntas a todas las personas, ¿verdad? Basta que se hace una sola vez al grupo. ¿Ok? Entonces 2 lo leen en voz alta y se junta con el 5. Luego, ¿qué va a hacer el 3? Ajá, por eso lo puse cerca de la plataforma. Ustedes van a leer y actuar porque están los versículos. Tienen que hacer gestos, tienen que hacer movimientos, tienen que dramatizar el pasaje. Saque la cámara, hermano Daniel, para este grupo, ¿ya? Este grupo está en la plataforma, no para que ustedes todos lo miren. Solamente el grupo número 6. Ustedes esta vez se acercan acá. ¿Y qué hacen ustedes? Conversan con 3 preguntas sobre el pasaje. ¿Qué estamos haciendo? Ponga atención. Ahora, paréntesis, hagan como no son alumnos, ahora son maestros. Fíjese lo que hice. Hasta ahí. ¿Alguien me podría dar alguna observación? ¿Algún comentario para bien o para mal? Por ejemplo, olvidé decir llevar la Biblia. No hay que olvidar en las instrucciones todas las cosas. ¿Qué otra observación? ¿Alguien? ¿Qué estoy haciendo? Van a trabajar. Eso se llama ser activo, ¿verdad? Van a estar activos. ¿Pero qué más? Usando los 3 métodos de alumno, visual, auditivo y cinético. Muy bien. Él ganó el premio, ¿no? Están los 3, auditivo, visual y cinético, ¿verdad? Ustedes ojalá que sean aprendices cinéticos. ¿Y qué más? ¿Alguien más observa otra cosa? Para bien o para mal, porque no pretendo que sea perfecto. Ok, un poquito de creatividad aquí. No tienen que crear nada con las manos, pero sí tienen que un poco sobre la marcha pensar en preguntas. Tienen que ustedes leerlo con suficiente atención el pasaje que pueden preguntar a otros de qué se trata. Esa es creatividad, ¿verdad? Y un poco de presión, muy bien. Estoy ahora, ¿qué haciendo? Un poquito de presión. No quiero que se me frustran, pero ¿cómo evito eso? Hay un grupo, ¿verdad? No le pedí a una sola persona sacar todas las preguntas, ¿verdad? Bien, entonces espero que estén observando algunas de las cosas de las leyes que ya estamos enseñando. Hay otras más, pero esos son suficientes por ahora. Entonces yo les voy a dar 5 minutos para este trabajo, por lo cual no es mucho, yo entiendo, pero hay que tomar un descanso. No, voy a dejarles 7 minutos, ¿ya? ¿Cada grupo sabe qué hacer? Muy bien, ¿está claro? Este grupo necesita pensar rápido, ¿verdad? El número 5, recuerden, ustedes se acercan acá. Entonces, habiéndolo leído de acuerdo a su forma indicada, júntense con los grupos, ¿ya? ¿Listo? 1, 2, 3, vamos. Gracias.
denominadas. Enviaréis a los malos, los cuales serán ceniza de cuales plantas que vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho el Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual traeréis sobre él ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío 3 días antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Los días que yo venga, Cuando los grupos 1, 2 y 3 ya han leído o preparado su comprensión o su revisión del pasaje, júntense con su grupo. Solamente que pido al grupo 5, ustedes acercarse acá, por favor, cuando termine. No, el 5 no viene para acá. Ustedes se juntan con el 3. ¿Qué está ahí? Ellos se ven acá. Perdón, sí. Sí, de verdad, 2 con 5. O se prefiere ellos, cuando bien quiero que lo traiga atrás. Claro, porque se va a una pregunta es quizás se podía dedicarse quizás a unos versos un poquito más adentro para que ellos también puedan sentarse y así ya van a escuchar y ellos van a empezar a hacer este grupo va a hacer ruido para levantar la voz un poquito de eso, un tema más juntito. se refiere a una parte que, pero más específico de los malos. Seguro, puede ser, porque son 3. Bien, hermano, me gustaría ahora que estén los grupos 4, 5 y 6 dirigiéndoles las preguntas a sus grupos. El 3 va a primero mostrarles al grupo 5 algunas cosas. Cuando ustedes ya que tienen preguntas listas, las pueden plantear, por favor. Ya está el grupo, así que si logran hacer inclusive todo yo quiero que de oro o el grupo 3 puede relatar 6 hoy que estoy editado. ¿Cómo estamos acá? El grupo 3, ¿está listo para recibir preguntas? Ya las hicieron. ¿Ya terminaron? 7. A ver, y el grupo 4 me decía si está bien. ¿Qué pasa ahora? ¿Aprobaron las 3 preguntas? ¿Cuáles eran las preguntas? ¿Cuál era la persona que iba a enviar Dios a ellos? Nosotros respondimos que el profeta Elías. Ok, ya, esa es la primera. ¿Quién era? ¿Segunda? La segunda ¿Qué iba a pasar con que los malos? iba a pasar con los malos.
¿Y hay una tercera? Sí. Muy fácil. Ya va a ser por lo bueno. Y el grupo 3 puedo hacer perdón, el grupo 3 preguntó. Nosotros respondemos. Y ustedes dirían que más o menos conocieron bien el pasaje. Ah, ok. No, podemos decir que captaron algo del pasaje. Ok, bien. Da un segundito más, vamos a ver el grupo. Si quieren sentarse. Ya, el grupo número 3 es nuestro grupo estreno esta mañana. Pongan atención si desean, si que terminaron con sus preguntas. Y la 1 era 15 días. Grupo número 3, quisiera ver que ojalá lo pueden hacer en unos 2 minutos o no, es muy poco. 2 minutos alcanza. Sí, bien, ok, adelante. Bien, el advenimiento del día de Jehová. Malaquías 4, versículo 1 dice así: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Versículo 2: mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Versículo 3: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. 4. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargaré en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Finalizamos con el versículo 6. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, que no sea que venga yo, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Palabra del Señor. Gracias, grupo número 3. Muchas gracias. Bueno, no les voy a hacer al número 5, hacerle preguntas porque ya se nos fue el tiempo. Las pueden hacer ahora en el break, tenemos 5 minutos. Solamente déjenme hacerles la siguiente observación. Los expertos dicen lo siguiente: yo recuerdo el 10% de lo que leo, recuerdo el 20% de lo que escucho, recuerdo el 30% de lo que veo, recuerdo el 50% de lo que veo y escucho, recuerdo el 70% de lo que digo, pero recuerdo el 90% de lo que digo y hago. ¿Cuál de los 3 grupos creen que va a recordar mejor ese pasaje esta tarde? El grupo número 3, ¿verdad? Ahora, ustedes que hicieron las preguntas, no alcanzaron el grupo 5, perdona, pudieron evaluar cuán bien conocían el pasaje, pero eso es lo que estaban haciendo los demás. ¿Quiénes lo leyeron? ¿Solamente les costó un poquito leer, responder las preguntas o no? Sí, los que hicieron las preguntas tendrían que evaluar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras menos involucrado está, menos va a recordar. Mientras más involucrado está, más va a recordar. Tomemos los 5 minutos. Eso es la ley de la actividad puesto por práctica. Vamos a continuar con la 4 cuando volvamos. 5 minutos hasta las 12:10 podemos tomar. Si necesitan salir al baño, están por acá, a su derecha.
Así no tenemos rápido. Tomate fuerte. Igual este material. Siempre la está en el centro. Las 11 Sí. no, está todavía de hacer hoy mañana. Ah, ya. Esta semana salí el viernes. Ahora me voy mañana, mañana jueves y el domingo. Y la semana fuimos hasta aquí a Oscar el 18. Y lo pasamos bien allá. Fueron ahí medio con el esposo del niño, también fue Inés. Y nosotros fuimos con la suegra. Pero estuvo bien. Pasamos bien, disfrutamos. Disfrutamos allá en mi casa. Y el 20 me junté con mis primos. Sí, Una más así para saber. Ah, claro, Roy. No soy alguien, no alcance el nombre. Sí, sí. A ver si digo, sí, mi tío. Es que el nombre de desarrollo es como decir, algo Mi suegra, 19 y 20, no estuvo en la casa. Estaba en casa de su otra hija. Su otra hija, mi cuñada, estaba de viaje. Ya se quedó no, ojalá pudiera, hermano, ojalá pudiera agarrar también. No, pero ese niño fue mi papá. Mi papá también está en el grupo. Argeni se llama y su esposa, mi mamá es Soraya. Pero tú me sí, yo me llamo como él. Sí, yo estoy solicitando. ¿Será que no van a ir de vacaciones? Sí, para que uno me dice. No, ojalá, Ah, tu partido. Sí, él quedó en el grupo y todavía sí, no me acuerdo cómo se Ojalá también quiero un pasaje. Para el señor no era sí, exacto. Y coincide con las vacaciones y todo eso. Sí, para estar más caro allá. Sí, no, por dicho que no vale la pena. O sea, si te da un peso de aquí allá, vas a gastar prácticamente lo mismo que gastar aquí o hasta más. Y no se come bien, y se pasa igual. Es puro para ver la familia. Para ver la familia. Pero bueno, Nada que hacer. nada que hacer. Dale. sobre todo en un ambiente social y emocional, pensando. Dani, podría más bien entrar en la misma qué pasa cuando una persona le dice algo que va a hacer y después no lo hace. Le da una emoción, produciendo una emoción de tristeza, de desilusión,
el ser humano, sino mostrarle que Dios es el opuesto. Y eso le tocaría a ella funcionar un poco. Así, de una manera rápida de pensar. ¿Tiene algún pasaje particular que no usar o está tomando diferentes lugares? Ok, vaya sobre el tema. Sí, eso sí. Bueno, se va terminar todo eso. O sea, sabiendo qué quiero enseñar. Ahí empiezan a evaluar cuáles puntos están accesibles para pasar ahora. Lo más para que no pueda dar. No puede, no tiene 2 horas, no tiene todo un día. No puede en 5 minutos, vamos a empezar los 50 minutos. Un día para atrás, uno por semana. Y elige el que cree que es más sería relacionado. Claro, son desafíos, por eso en ese aspecto, hablando no de las áreas de aprendizaje, pero sí de forma que todos aprendemos, ahí sí que es importante tratar de incluir brevemente bajo el deseo. Porque si no, no se estresa, se pierde su motivación. Ahora, hay personas que son muy con eso no se le da oportunidad y es un tarea. Aquí no tuve quién es más auditivo o quién es más visual, pero yo creo que las cosas se si conociera a mi clase de porque la conozco. Mi día fue al azar, porque necesitaba ese grupo. Entonces, usted conoce su grupo más, ¿no? Selectiva, elegir y formar grupos de lo que son selectivos trabajan con un tipo de ejercicio. Los que son aditivos en un grupo. Si no lo manejo muy bien, tenemos que avanzar y ver quién responde mejor. Y si no sabe dónde ponemos, también observa y trata de evaluar cada vez más bien y ir conociendo porque no responden bien, porque no pero entiende que eso le enseñó algo de cómo son y la próxima semana trata de así que, claro, estas 4 áreas de los proyectos son de forma que se acuerdan del versículo de Lucas capítulo 2